El sillón dental chirrió bajo el peso de un secreto que nadie podía imaginar. En la penumbra de la clínica, donde el zumbido del torno se mezclaba con el latido acelerado de dos corazones. Algo prohibido estaba a punto de nacer. Sevilla ardía bajo el sol de agosto. Pero dentro de la consulta, el aire era denso, cargado de promesas no dichas. Clara, de 35 años, doctora dental con una reputación impecable, ajustó la lámpara sobre el rostro de su paciente. Sus manos, precisas y firmes, temblaron ligeramente al rozar la mejilla de Lucía. Una joven de 25 años cuya mirada oscura parecía perforar el alma. Lucía no era una paciente cualquiera. Había llegado a la clínica hacía 3 meses. Con una sonrisa tímida y una caries que apenas justificaba su visita. Pero algo en su forma de hablar. En la manera en que sus ojos buscaban los de Clara. Había encendido una chispa que ninguna de las dos podía ignorar. ¿Te duele?, preguntó Clara. Su voz profesional pero teñida de una suavidad que no podía controlar. No. Doctora, pero siento algo, respondió Lucía. Sus palabras colgando en el aire como una confesión a medio hacer. La clínica, ubicada en un edificio antiguo del barrio de Triana, era un refugio de paredes blancas y azulejos sevillanos. El aroma a desinfectante se mezclaba con el calor que se colaba por las ventanas abiertas. Clara, hija de una familia conservadora, había construido su vida sobre la perfección, estudios brillantes, una carrera intachable y un matrimonio que, aunque vacío, mantenía las apariencias. Pero Lucía, con su risa fácil y su rebeldía silenciosa, amenazaba con derribar ese castillo de naipes. Lucía era una artista callejera. Una pintora que llenaba los lienzos con colores vibrantes y emociones crudas. Había crecido en un barrio obrero, donde las miradas de desaprobación eran tan comunes como el pan de cada día. Ser quien era, una mujer que amaba a otras mujeres, nunca había sido fácil. Pero Lucía lo llevaba con una dignidad que desarmaba a Clara. Cada cita en la clínica era una excusa para verse. Para rozarse. Para dejar que el silencio hablara lo que sus labios no se atrevían. Esa tarde, mientras el reloj marcaba las 6 y el resto del personal ya se había ido, Clara se encontró a solas con Lucía. La consulta estaba vacía, salvo por el eco de sus respiraciones. Clara ajustó el sillón, inclinándose más de lo necesario. Sus dedos rozaron el cabello de Lucía. Y el mundo entero pareció detenerse. ¿Por qué sigues viniendo, Lucía?, susurró Clara. Su voz apenas audible. Porque aquí es el único lugar donde puedo estar cerca de ti, respondió Lucía. Sus ojos fijos en los de Clara. Sin miedo. Sin vergüenza. El corazón de Clara dio un vuelco. Sabía que estaba cruzando una línea. Una que no tenía vuelta atrás. Pero la intensidad de Lucía. Su verdad descarnada. Era un imán que la arrastraba hacia lo desconocido. Esto no debería estar pasando, dijo Clara. Más para sí misma que para Lucía. ¿Y quién decide lo que debería pasar?, replicó Lucía, levantándose del sillón hasta quedar a centímetros de Clara. El aire entre ellas vibró con una electricidad que ninguna podía ignorar. Clara sintió el peso de su anillo de bodas como una cadena. Pero los ojos de Lucía eran un océano en el que quería ahogarse. Por un instante,
El mundo exterior, la sociedad. Las expectativas. El miedo dejó de existir. Solo estaban ellas. En ese sillón dental. Al borde de algo que podía cambiarlo todo. Pero entonces. Un golpe en la puerta las arrancó de su trance. Era Ana. La recepcionista. Que había olvidado su bolso. La realidad irrumpió como un cubo de agua fría. Y Clara retrocedió. Su rostro pálido. Lucía. Sin embargo. No apartó la mirada. Había algo en ella. Una determinación feroz. Que prometía que esto no terminaría allí. Esa noche. Clara no pudo dormir. Las imágenes de Lucía llenaban su mente, su risa. Sus manos manchadas de pintura. La forma en que parecía desafiar al mundo con cada palabra. Pero también estaba el peso de su vida, su marido. Javier. Un hombre bueno pero distante, su madre. Que aún la miraba como si fuera una niña que debía obedecer, y una sociedad sevillana que, bajo su encanto, seguía siendo implacable con quienes se atrevían a ser diferentes. Lucía. Por su parte, pintaba frenéticamente en su pequeño taller. Cada pincelada era un grito. Una declaración de lo que sentía por Clara. Sabía que estaba enamorada. Pero también sabía que el amor, en un lugar como Sevilla, podía ser una revolución. Y ella estaba lista para pelear. Al día siguiente, Clara recibió un mensaje de Lucía: te espero en la plaza del Altozano al anochecer. No me dejes plantada. Doctora. El mensaje era un desafío. Una invitación a romper las cadenas. Clara lo leyó una y otra vez. Su dedo temblando sobre la pantalla. ¿Se atrevería? ¿Podría dejar atrás todo lo que había construido por algo que ni siquiera sabía si era real? El sol comenzaba a caer sobre Sevilla, tiñendo el cielo de un naranja abrasador. Clara, de pie frente al espejo, se miró a los ojos. Por primera vez en años, no reconoció a la mujer que la miraba. Y quizás, solo quizás, eso era exactamente lo que necesitaba. La plaza del Altozano bullía con vida. Los acordes de una guitarra flamenca se mezclaban con las risas de los transeúntes. Y el aroma a azahar impregnaba el aire. Clara, vestida con un sencillo vestido azul, se sentía fuera de lugar. Como si su presencia en esa plaza fuera una traición a todo lo que había sido. Lucía la esperaba apoyada contra una farola, con una camiseta suelta y unos vaqueros gastados que parecían gritar su rebeldía. Cuando sus ojos se encontraron, Clara sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Lucía sonrió. Pero había algo en su mirada que no era solo alegría, era un desafío. Una pregunta sin palabras. No pensé que vendrías, dijo Lucía, acercándose con pasos lentos, casi felinos. No estoy segura de por qué estoy aquí, admitió Clara. Su voz temblorosa pero honesta. Caminaron juntas por las calles adoquinadas de Triana, dejando atrás la plaza. Lucía hablaba de sus cuadros, de cómo cada trazo era una forma de liberarse del peso del mundo. Clara la escuchaba, fascinada por la pasión que desbordaba de cada palabra. Pero también sentía miedo. Un miedo que crecía con cada paso que daban juntas. Se detuvieron frente al río Guadalquivir.
donde las luces de la ciudad se reflejaban como estrellas caídas. Lucía sacó un pequeño cuaderno de su mochila y lo abrió, mostrando un dibujo a lápiz de Clara, capturada en un momento de vulnerabilidad en la clínica. Los detalles eran tan precisos que Clara sintió que estaba mirando su propia alma. ¿Cuándo hiciste esto?, preguntó. Su voz apenas un susurro. Cada vez que te veía. Dibujaba un pedazo de ti, respondió Lucía. Su mirada fija en el río. Eres más que la doctora perfecta que todos ven. Clara. Y yo quiero conocer a esa mujer. Clara sintió un nudo en la garganta. Nadie. Ni siquiera Javier. La había visto así. Pero la verdad de Lucía era un espejo que reflejaba sus propios miedos, el miedo a ser vista. A ser juzgada. A ser libre. No puedo, dijo Clara, retrocediendo un paso. Tengo una vida. Lucía. Un marido. Una familia. ¿Y eres feliz con esa vida?, interrumpió Lucía. Su voz afilada pero cargada de dolor. Porque yo no creo que lo seas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara quería gritar. Negar. Huir. Pero los ojos de Lucía la mantenían anclada. Como si fueran lo único real en ese momento. Vamos a un lugar donde podamos hablar sin que el mundo nos mire, propuso Lucía, tomando la mano de Clara con una suavidad que contrastaba con su intensidad. Terminaron en un pequeño bar escondido en una callejuela. Un lugar donde los turistas no llegaban y los locales contaban historias al calor del vino. Sentadas en una mesa al fondo. Hablaron durante horas. Lucía le contó sobre su infancia. Sobre las miradas de desaprobación de su padre cuando la vio besando a una chica en el instituto. Clara. Por primera vez. Habló de su matrimonio. De cómo Javier era un buen hombre. Pero nunca había sido su hogar. Cuando el bar cerró. Caminaron de nuevo hacia el río. La noche era cálida. Y el mundo parecía pertenecerles solo a ellas. Lucía se detuvo y, sin previo aviso, tomó el rostro de Clara entre sus manos y la besó. Fue un beso breve, casi desesperado, pero lleno de una verdad que Clara no podía ignorar. Esto no es un error, susurró Lucía contra sus labios. Es lo más real que he sentido en mi vida. Clara no respondió. No podía. Su mente era un torbellino de miedo, deseo y culpa. Pero cuando Lucía la abrazó, dejó que su cuerpo se relajara contra el de ella. Solo por un instante. Al día siguiente. En la clínica. Clara intentó actuar con normalidad. Pero cada vez que miraba el sillón dental, veía a Lucía. Sus manos temblaban mientras atendía a otros pacientes. Y su mente no dejaba de reproducir el beso. La calidez de los labios de Lucía. La promesa de algo que podía destruirla o salvarla. Javier notó su distracción esa noche en casa. ¿Estás bien, Clara?, preguntó, mientras cenaban en un silencio incómodo. Solo cansada, mintió ella, evitando sus ojos. Pero la verdad era que Clara ya no podía seguir mintiendo. Ni a Javier. Ni a sí misma. Lucía había abierto una puerta que no podía cerrar. Y ahora.
El mundo que había construido con tanto cuidado comenzaba a resquebrajarse. Sai artifact-id igual a 947661222C14484C1DB00B66798CE353B0 artifact-version-id igual a DD2BC343DB5A4F3SBC7114E269CE3B1 title igual a lo-hizo-en-el-sillón-dentista-part 3. TXT content type igual a text/markdown. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Clara. Cada mañana, al mirarse al espejo, sentía que la mujer que veía era una extraña. La clínica, que alguna vez fue su refugio, ahora era un campo de batalla donde luchaban su deber y su deseo. Lucía no volvió a la consulta. Pero sus mensajes eran constantes. Breves pero cargados de intensidad, pienso en ti. ¿Y tú? Clara no respondía. Pero guardaba cada mensaje como un tesoro prohibido. Sabía que estaba al borde de un precipicio. Y cada paso hacia Lucía era un paso hacia lo desconocido. Pero el silencio también era insoportable. La vida que había construido, su matrimonio, su reputación, las expectativas de su familia, comenzaba a sentirse como una jaula. Una tarde, mientras ordenaba los instrumentos en la clínica, Clara recibió una llamada de su madre. Carmen. Hija. ¿Qué te pasa? Javier me dijo que estás rara, dijo Carmen. Su voz cargada de preocupación y juicio. Nada. Mamá. Solo estoy ocupada, respondió Clara, apretando el teléfono con fuerza. Pero Carmen no era fácil de engañar. No me mientas. Clara. Eres mi hija. Sé cuando algo no está bien. ¿Es por ese matrimonio? ¿Javier no te trata como mereces? Clara sintió una punzada de culpa. Javier no era el problema. Pero tampoco era la solución. Su matrimonio era una fachada. Una rutina que mantenía porque era lo que se esperaba de ella. Pero ahora, con Lucía en su vida, esa fachada se desmoronaba. Esa noche, Clara tomó una decisión. Fue al taller de Lucía. Un pequeño espacio en el corazón de Triana, lleno de lienzos y el olor a pintura fresca. Lucía estaba allí, con una camiseta manchada de colores y el cabello recogido en un moño desordenado. Al ver a Clara, su rostro se iluminó. Pero también había cautela en sus ojos. No puedo seguir ignorándote, dijo Clara, su voz temblando. Pero tampoco sé cómo hacer esto. Lucía se acercó, dejando el pincel sobre una mesa. No tienes que saberlo todo ahora. Clara. Solo tienes que ser honesta contigo misma. Hablaron hasta la medianoche. Sentadas en el suelo del taller, rodeadas de lienzos que parecían contar sus propias historias. Lucía le confesó que siempre había sabido quién era. Pero que amar en una ciudad como Sevilla era como caminar sobre brasas. Clara, por su parte, admitió que nunca se había permitido sentir algo tan profundo. Tan real. No sé si puedo dejar todo por esto, dijo Clara, con lágrimas en los ojos. Pero tampoco sé si puedo seguir viviendo sin ti. Lucía tomó su mano, entrelazando sus dedos. No te estoy pidiendo que dejes nada. Solo te estoy pidiendo que seas libre.
Esa noche, Clara no regresó a casa. Se quedó con Lucía. No porque hubieran cruzado alguna línea física, sino porque necesitaba estar cerca de alguien que la veía de verdad. Durmieron en un colchón viejo en el taller, envueltas en una manta, hablando en susurros hasta que el sueño las venció. Pero la realidad no tardó en alcanzarlas. A la mañana siguiente, Javier llamó a Clara, su voz cargada de preocupación. ¿Dónde estás? ¿No dormiste en casa? Clara mintió, diciendo que había tenido una emergencia en la clínica. Pero cuando colgó, sintió que el peso de sus decisiones la aplastaba. No podía seguir viviendo en dos mundos. Días después, en la clínica, Lucía apareció sin cita previa. Clara la atendió, aunque no había nada que arreglar en sus dientes. Era una excusa. Y ambas lo sabían. En el sillón dental, sus manos se rozaron de nuevo. Y esta vez, Clara no retrocedió. Quiero intentarlo, susurró Clara, sus ojos fijos en los de Lucía. Pero tengo miedo. Lucía sonrió, con una mezcla de ternura y desafío. El miedo es solo el precio de ser valiente. Doctora. Ese día, Clara tomó una decisión que cambiaría su vida. Pero antes de que pudiera actuar, un nuevo obstáculo apareció: Carmen. Su madre. Llegó a la clínica sin avisar, con una mirada que prometía problemas. Carmen irrumpió en la clínica con la autoridad de una matriarca sevillana. Su bolso colgado del brazo y una expresión que no admitía excusas. Clara, que estaba ajustando el sillón donde Lucía aún estaba sentada, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Lucía, por su parte, se levantó con calma, pero sus ojos brillaban con una chispa de rebeldía. ¿Qué está pasando aquí? ¿Clara? Preguntó Carmen, su voz cortante como un cuchillo. Clara intentó mantener la compostura, pero su madre tenía un talento innato para leerla. Solo estoy atendiendo a una paciente. Mamá, respondió, aunque su voz temblaba. Carmen miró a Lucía de arriba a abajo, como si pudiera oler el peligro en ella. No me mientas. He oído rumores. Clara. La gente habla. Dicen que pasas demasiado tiempo con ciertas personas. Lucía no se inmutó. Si tiene algo que decir. Señora. Dígalo claro, respondió. Su tono firme pero respetuoso. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el tiempo se había detenido. Clara sintió que estaba en un juicio, con su madre como juez y Lucía como la prueba de su delito. Pero algo dentro de ella se rompió. Por primera vez. No quiso esconderse. Mamá. No es lo que piensas, dijo Clara, aunque sabía que estaba mintiendo a medias. Lucía es importante para mí. Carmen palideció. ¿Importante? ¿Qué significa eso? Eres una mujer casada. Clara. Tienes responsabilidades. Una vida respetable. Lucía dio un paso adelante, como si quisiera proteger a Clara. Ella no es una posesión. Señora. Es una persona.
Y merece ser feliz. Carmen ignoró a Lucía y se volvió hacia su hija. Esto no es propio de ti. ¿Qué diría tu padre? ¿Qué diría Javier? Clara sintió que las palabras de su madre eran dagas. Pero también sintió algo nuevo, una chispa de valentía. No sé qué diría papá. Pero sé que no quiero vivir una mentira por el resto de mi vida. Carmen salió de la clínica sin decir otra palabra. Pero su silencio era más elocuente que cualquier grito. Clara sabía que esto era solo el comienzo de una tormenta. Esa noche, Clara y Lucía se encontraron de nuevo en el taller. Hablaron de lo que significaba enfrentarse al mundo. De lo que costaba ser quienes eran en una ciudad donde las tradiciones pesaban más que los sentimientos. Lucía le mostró un nuevo cuadro. Uno que había pintado después de su encuentro en el río, dos mujeres. De pie frente al Guadalquivir. Con las manos entrelazadas y el cielo en llamas. Estos somos nosotras, dijo Lucía. Su voz suave pero firme. No importa lo que diga tu madre. O Javier. O toda Sevilla. Esto es real. Clara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Quería creerle. Pero el miedo seguía allí. Como una sombra que no podía sacudirse. Días después. Javier confrontó a Clara. Había notado su distancia. Sus ausencias. Las mentiras que ya no podía ocultar. ¿Quién es ella? ¿Clara? Preguntó. Su voz quebrada por el dolor. Clara no pudo mentir más. Le habló de Lucía. De lo que sentía. De cómo su vida había cambiado desde que la conoció. Javier escuchó en silencio. Su rostro una máscara de incredulidad y tristeza. No te reconozco, dijo finalmente. Pero si esto es lo que quieres. No seré yo quien te ate. Esa noche. Clara se quedó sola en su apartamento. Mirando las paredes que alguna vez habían sido su hogar. Pero ya no lo eran. Su hogar estaba en otro lugar. En los brazos de una mujer que la hacía sentir viva. Al día siguiente. Clara fue al taller de Lucía. La encontró pintando. Con los auriculares puestos y una sonrisa que parecía desafiar al mundo. Cuando Lucía la vio, dejó todo y corrió a abrazarla. Voy a dejarlo todo, dijo Clara. Su voz firme por primera vez. A Javier. A las expectativas. A todo. Quiero estar contigo. Lucía la miró con una mezcla de alegría y miedo. No será fácil. Clara. La gente hablará. Tu familia. Lo sé, interrumpió Clara. Pero por primera vez. No me importa. Se besaron. Esta vez sin prisas. Sin miedo. Pero en el fondo. Ambas sabían que el camino que habían elegido estaría lleno de obstáculos. La noticia de la separación de Clara y Javier corrió como pólvora por Sevilla. En una ciudad donde las apariencias lo eran todo. El rumor de que la respetada doctora dental había dejado a su marido por una mujer era un escándalo imposible de ignorar. Los pacientes comenzaron a cancelar citas. Y las miradas de desaprobación seguían a Clara en cada esquina. Pero Clara no estaba sola. Lucía estaba a su lado. Con su risa desafiante y su mano siempre lista para entrelazarla con la de Clara. Juntas. Enfrentaban las murmuraciones. Los susurros en los cafés.
las miradas de sus vecinos. Pero no todos estaban en su contra. Algunos amigos de Clara, como Elena, una colega de la clínica, la apoyaron en silencio, ofreciéndole un hombro cuando el peso del mundo era demasiado. Una tarde, mientras paseaban por el parque de María Luisa, Clara y Lucía fueron confrontadas por un grupo de conocidos de Carmen. Una de las mujeres, una amiga de la infancia de Clara, no pudo contener su veneno. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu madre, Clara? ¿Y a Javier? Esto no es lo que Dios quiere, dijo, su voz cargada de desprecio. Lucía dio un paso adelante. Protectora. Dios no tiene nada que ver con esto. El amor no es un pecado. Pero el odio sí lo es. Clara sintió un nudo en el estómago. Pero también una oleada de orgullo por Lucía. Tomó su mano y, sin decir una palabra, siguió caminando. Ese gesto, pequeño pero poderoso, fue una declaración al mundo, no se esconderían más. Sin embargo, la presión no terminaba. Carmen, que no había vuelto a hablar con Clara desde el incidente en la clínica, envió una carta. Era breve, pero cada palabra era un golpe. No te crié para esto. Si sigues por este camino, no eres mi hija. Clara leyó la carta una y otra vez, hasta que las palabras se volvieron borrosas por las lágrimas. Lucía la encontró en el taller, hecha un ovillo en el suelo, y la abrazó sin decir nada. A veces, el amor no necesitaba palabras, solo presencia. Ella no entiende, susurró Clara, su voz rota. Pero no puedo volver atrás. No tienes que volver atrás, respondió Lucía, acariciando su cabello. Tienes que seguir adelante. Conmigo. Clara asintió. Pero el dolor de perder a su madre era una herida que no sanaba fácilmente. Decidió escribirle una carta. No para suplicar, sino para explicarle quién era de verdad. Pasó horas redactándola, vertiendo su corazón en cada palabra. Le habló de su miedo, de su amor por Lucía, de cómo por primera vez en su vida sentía que estaba viviendo. Pero no recibió respuesta. Mientras tanto, Lucía enfrentaba sus propios demonios. Su padre, que nunca había aceptado su orientación, la llamó para advertirle que dejara de arruinar la vida de Clara. Eres una influencia tóxica, Lucía. Déjala en paz, dijo, su voz fría como el acero. Lucía colgó el teléfono, temblando de rabia. Pero en lugar de derrumbarse, tomó un lienzo y pintó. Era un cuadro oscuro, lleno de rojos y negros. Pero en el centro había dos figuras abrazadas, desafiando la tormenta. Esto es por nosotras, le dijo a Clara cuando le mostró el cuadro. No importa lo que diga el mundo. Siempre seremos nosotras contra todo. Clara sintió que algo dentro de ella se fortalecía. Por primera vez. No solo quería ser valiente, lo era. Decidieron mudarse juntas a un pequeño apartamento en el centro de Sevilla. Un lugar donde podían empezar de cero. Pero justo cuando pensaban que habían encontrado un poco de paz, un nuevo golpe llegó. La clínica de Clara comenzó a perder clientes a un ritmo alarmante.
El escándalo había llegado demasiado lejos. El apartamento que Clara y Lucía compartían era pequeño. Pero estaba lleno de vida. Las paredes estaban cubiertas de los cuadros de Lucía. Y cada rincón tenía un toque de su personalidad, libros apilados. Plantas colgantes. Velas que olían a lavanda. Para Clara. Era un hogar de verdad. Algo que nunca había sentido en su vida anterior. Pero la felicidad era frágil. La clínica estaba al borde de la quiebra. Y Clara sabía que no podía seguir ignorando la realidad. Una noche, mientras cenaban juntas, le confesó a Lucía sus temores. No sé si puedo mantener la clínica abierta, dijo. Su voz apagada. La gente no quiere ser atendida por alguien como yo. Lucía dejó su tenedor y tomó la mano de Clara. No eres alguien como tú. Eres Clara. La mujer más fuerte que conozco. ¿Y si esta ciudad no te valora? Encontraremos otro lugar donde sí lo hagan. Clara sonrió. Pero el peso de sus decisiones seguía sobre sus hombros. Decidió hacer un último esfuerzo por salvar la clínica. Organizaron una jornada de puertas abiertas, ofreciendo revisiones gratuitas para atraer a nuevos pacientes. Lucía ayudó, diseñando carteles coloridos y hablando con artistas locales para que apoyaran la iniciativa. El día del evento, la clínica estaba llena de vida. Había música, risas. Y por un momento, Clara sintió que todo podía salir bien. Pero entonces, un grupo de manifestantes apareció frente a la clínica, con pancartas que condenaban su relación con Lucía. Clara sintió que el mundo se le venía abajo. Pero Lucía, fiel a su espíritu indomable, salió a enfrentarlos. Esto es amor. No un delito. Gritó. Su voz resonando en la calle. Algunos transeúntes aplaudieron. Otros se unieron a los manifestantes. La escena era un caos. Pero Clara, al ver a Lucía defender lo que eran, sintió una oleada de valor. Tomó un megáfono y se unió a ella. Soy dentista. Pero también soy una mujer que ama, dijo Clara. Su voz temblando pero firme. Y no me avergüenzo de eso. El evento terminó en una mezcla de apoyo y rechazo. Pero algo cambió en Clara. Por primera vez, no sintió que debía esconderse. Esa noche, ella y Lucía hicieron el amor por primera vez. En la intimidad de su apartamento. Con la ciudad de Sevilla como testigo silencioso. Pero los problemas no terminaron. La clínica seguía perdiendo dinero. Y Clara tuvo que tomar una decisión dolorosa, venderla. Fue un golpe duro. Pero también una liberación. Sin la clínica, Clara era libre de empezar de nuevo. De construir una vida con Lucía sin las cadenas del pasado. Decidieron abrir una pequeña galería de arte en el barrio de Santa Cruz, donde Lucía podía exponer sus cuadros y Clara podía trabajar como consultora dental a media jornada. Era un sueño modesto. Pero era suyo. Sin embargo, el pasado no las dejaba en paz. Carmen, que había estado en silencio durante meses, apareció en el apartamento una mañana. Su rostro estaba demacrado, como si hubiera llevado el peso del mundo. He estado equivocada, dijo. Su voz apenas audible.
No quiero perderte. Clara. Clara sintió que el corazón se le rompía. Pero también que se sanaba. Abrazó a su madre. Y aunque sabía que la reconciliación sería un proceso largo, era un comienzo. La galería de arte se convirtió en un refugio para Clara y Lucía. Era un espacio pequeño, pero lleno de color y vida, donde los lienzos de Lucía contaban historias de amor, lucha y esperanza. Los clientes, al principio escasos, comenzaron a llegar atraídos por la autenticidad de los cuadros y la calidez de las dos mujeres que los recibían. Clara encontró un nuevo propósito en la galería. Aunque echaba de menos la clínica, descubrió que le gustaba trabajar con Lucía. Planear exposiciones. Hablar con artistas locales. Por primera vez, sentía que estaba viviendo para sí misma. No para las expectativas de los demás. Pero la paz nunca duraba demasiado. Una noche, mientras cerraban la galería, un grupo de vándalos rompió las ventanas y dejó pintadas en la fachada palabras llenas de odio. Clara y Lucía se quedaron mirando los cristales rotos. Sus manos entrelazadas. No van a ganar, dijo Lucía. Su voz temblando de rabia. No les daremos ese poder. Decidieron no limpiar las pintadas de inmediato. En cambio, organizaron una exposición al aire libre frente a la galería, invitando a artistas y vecinos a unirse. Fue un acto de resistencia. Una forma de transformar el odio en arte. La comunidad respondió. Y lo que comenzó como una tragedia se convirtió en un símbolo de resiliencia. Carmen, que había comenzado a visitar la galería con regularidad, estaba allí ese día. Por primera vez, miró a Lucía no como una amenaza, sino como una aliada. Eres fuerte. Lucía, dijo, con un respeto que nunca antes había mostrado. Lucía sonrió, pero no respondió. No necesitaba la aprobación de Carmen, pero sabía que significaba mucho para Clara. Con el tiempo, la galería se convirtió en un punto de encuentro para aquellos que, como ellas, vivían al margen de las normas. Clara y Lucía comenzaron a organizar talleres para jóvenes queer. Un espacio donde podían expresarse sin miedo. Cada sonrisa, cada historia compartida, era una victoria. Pero no todo era perfecto. Javier, que había mantenido la distancia, reapareció un día en la galería. No venía con rencor, sino con una tristeza que aún cargaba. Solo quería decirte que estoy feliz por ti, dijo, mirando a Clara. Mereces esto. Clara sintió un nudo en la garganta. Agradeció sus palabras. Pero también supo que ese capítulo de su vida estaba cerrado. Javier se marchó. Y aunque fue doloroso, también fue liberador. Esa noche, Clara y Lucía hablaron de su futuro. Querían viajar. Tal vez a Barcelona o Madrid, donde la aceptación era un poco más fácil. Pero también querían quedarse en Sevilla, para demostrar que el amor podía florecer incluso en los lugares más difíciles. Un año después, la galería era más que un negocio, era un hogar. Un refugio. Un manifiesto. Clara y Lucía habían transformado su dolor en algo hermoso. Y aunque las heridas del pasado aún dolían,
Habían aprendido a llevarlas con orgullo. Una tarde, mientras preparaban una nueva exposición, Clara recibió una carta anónima. Era un agradecimiento de una joven que había asistido a uno de sus talleres. Una chica que, como ellas, había luchado por ser aceptada. Gracias por mostrarme que el amor siempre encuentra un camino, decía la carta. Clara leyó las palabras en voz alta. Y Lucía la abrazó por detrás, besando su cuello. Esto es por lo que luchamos, susurró Lucía. Por ellas. Por nosotras. Por todos los que vendrán después. Esa noche, organizaron una fiesta en la galería. Había música flamenca, risas y un cuadro nuevo en el centro del salón, una pintura de dos mujeres en un sillón dental. Sus manos rozándose. El mundo a su alrededor desvaneciéndose. Era su historia, contada con colores y pinceladas. Un testimonio de que el amor, aunque a veces duela, siempre vale la pena. Carmen estaba allí, bailando con torpeza pero con una sonrisa genuina. Había aprendido a aceptar a su hija. No porque entendiera todo, sino porque el amor de una madre era más grande que sus prejuicios. Clara y Lucía bailaron juntas bajo las luces tenues, sus cuerpos moviéndose al ritmo de una sevillana. No eran solo una doctora y una paciente. No eran solo dos mujeres en una ciudad conservadora. Eran un faro. Una revolución silenciosa. Una prueba de que el amor, cuando es verdadero, puede cambiar el mundo. Y en ese sillón dental, donde todo comenzó, dejaron una inscripción tallada en un rincón. Oculta pero eterna, lo hicimos. Y lo haríamos de nuevo.